Hola a todos, bienvenidos. Son las 10:05. Perdonen a lo que habías estado a las 10, pero bueno, siempre damos los 5 minutos de cortesía. Muchísimas gracias a todos. Muy contento de estar compartiendo un poco nuestra experiencia en lo que es una empresa remota. Vamos a estar hoy Irene y yo. Los que nos conocen muy bien en Opino sabes que somos un muy buen tándem. Yo me presento, Daniel, soy el director del área de Opino Ideas, de donde llevamos estrategia, diseño, ayudamos a empresas, transformamos organizaciones también. Y Irene va a estar con nosotros, que está conectada, y es nuestra directora de transformación cultural y negocios ágiles. Entonces, si por un lado ayudamos a empresas a generar nuevas ideas, nuevos negocios hacia dónde deberían ir, Irene ayuda a empresas a transformar sus culturas desde adentro. Me encantaría que, como esto también va de conocernos, que si en el chat donde dice todos los panelistas, a todos los panelistas y todos los participantes, si pueden poner su nombre y se pueden presentar como Daniel Medina, director de Opino, para que todo el mundo sepa quién está conectado y también entre vosotros luego se genere esa conexión o sepan quién está, que probablemente la mitad se conozcan unos a los otros. Al final va a haber un espacio de 20 minutos donde también estaremos compartiendo con Blanca y Doris, nuestra directora de talento y nuestra directora de comunicación. Y si existe algún problema de audio, de conexión, de preguntas, está Laia conectada, que nos estará ayudando a responder las preguntas y respuestas. Tienen un chat a la derecha, pero también tienen una sección de preguntas y respuestas que nosotros las vamos viendo para poder ir respondiendo. La agenda, primero vamos a hablar un poquito de contexto, vamos a hablar de algo que llamamos un modelo de trabajo deslocalizado, hablar un poco también de qué síntomas nos vamos a encontrar en las próximas semanas y un poco un checklist de qué chequear para que las próximas semanas e incluso el nuevo normal, como lo comentaremos, vaya mejor. Y un Q&A al final, como le estaba comentando. Un poco de contexto. Teletrabajo. Esto comienza en el 70. Hubo una crisis de petróleo y varias empresas decidieron que por los altos costes de desplazamiento íbamos a comenzar a trabajar desde casa. No tomó tanta inercia porque las comunicaciones todavía no estaban tan eficientes como lo están hoy en día. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Nosotros vemos de que el teletrabajo iba aumentando. Generalmente hasta hace 2 semanas siempre teníamos a 5% de la plantilla, 10% de la plantilla. Empresas muy evolucionadas podían tener al 20, al 30% de la plantilla teletrabajando al mismo momento. Pero todavía había un 70-80% de la plantilla que seguía estando en oficina. No queremos que sea una sesión del coronavirus, sino de lo que viene después del coronavirus, pero sí interpretamos el coronavirus como un Black Swan o un momento que nadie prevía y que va a hacer que demos un salto por completo a cosas que se prevían un poquito más adelante. Por lo cual probablemente estemos hablando que en el 2025 o antes estemos todos, ya no 30-70, sino 70-30, 70%, 80% de la plantilla teletrabajando desde casa con modelos de relacionamiento diferentes. Sabemos hoy en día que el teletrabajo es bueno, que reduce el absentismo, que mejora la productividad, que mejora nuestros costes de los viajes. Pero no lo veníamos implementando como lo veníamos diciendo en los medios. Y yo creo que ya podemos decir que el trabajo remoto o el teletrabajo, la empresa deslocalizada, no es el futuro, sino que ya es el presente. Y probablemente el normal que venga luego del coronavirus sea un nuevo normal. El normal de ahora, que pensamos que es una situación muy radical, que estamos trabajando de una forma diferente, para muchos se va a convertir en un nuevo normal apenas salgamos de esta situación. ¿Cómo lo vemos nosotros? Vemos que hay 3 grandes puntos. El primero es cómo trabajamos como una empresa. El segundo, cómo trabajamos como equipo. Y el tercero, cómo trabajamos como empleado. La parte de empresa la vamos a pasar un poco más rápido porque lo que más interesa es, que seguro que es lo que más nos duele hoy en día, es cómo el equipo se va a gestionar y cómo los empleados se van a gestionar, cómo las personas nos vamos a gestionar en este nuevo mundo del trabajo deslocalizado. A nivel de empresa, vamos a entrar en negocio. Probablemente tengamos que reinventar nuestros modelos de negocio. Me imagino que todos conocen modelos como el de los restaurantes fantasmas, donde lanzan restaurantes en pequeños espacios,
donde dentro de un espacio como el que aparece en la foto hay un restaurante Thai de lujo, hay un restaurante mexicano y hay un restaurante de sushi, y que se va adaptando de acuerdo a la demanda, vamos adaptando la cocina de un lado al otro. Cuando vemos las imágenes afuera, por supuesto, el delivery es todo a través de Deliveroo o de Uber Eats, pero son nuevos modelos que se han reinventado por completo a un mundo 100% más digital. Por otro lado, tenemos casos de mirar al futuro. ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo va a ser el futuro de empresas que gestionen autopistas, de empresas aseguradoras? ¿Cómo va a ser el futuro de empresas que gestionen centros comerciales, de empresas de telecomunicaciones? Hay un caso que nos gusta mucho de Daimler, que comenzó a ver el futuro no de la venta de coches, sino el futuro de la movilidad. Y poco a poco planteó a través de algo que le llamamos nosotros future escenarios o design o future design, cuáles son los escenarios del futuro, cómo se va a mover la gente, cómo la gente va a interactuar con el coche, cómo la gente se va a mover de un punto A a un punto B. Y se ve en la cantidad de adquisiciones que hizo, no estamos hablando solo de Smart, estamos hablando de MyTaxi, de Car2Go, de Flexibus, de Athlon, de Movil. Los van a llevar a un futuro que es diferente al que vemos hoy. Hay un caso muy famoso también de UPS, que generando futuros y mirando al futuro, diseñó varios Black Swans o varios cisnes negros que podían venir y previó que podía explotar un volcán en Europa que tapara las vías aéreas, un gran evento que tapara las vías aéreas. Y cuando explotó el volcán de Islandia, pudieron responder mucho más rápido que DHL o que de FedEx. Es bastante interesante mirar hacia cómo el futuro se va a evolucionar. E incluso modelos totalmente diferentes, como saben, Tesla es una empresa bastante revolucionaria, pero que sus coches los vende 100% online. Entonces, tendremos que pensar cómo nos adaptamos a este mundo. Ya sabemos que días como hoy, probablemente lo que es el e-commerce, lo que es los coaches, lo que es el fitness online, lo que es las telecomunicaciones, lo que son el delivery, van a ser negocios que van a estar creciendo bastante, pero probablemente nuestros negocios podamos adaptarlos a este nuevo mundo. Pero no todo es negocio, no todo es cómo llegamos a nuestros clientes, sino también cómo tratamos a nuestras personas. A nivel de empleados, probablemente en este nuevo normal tengamos que pensar en nuevos modelos de relacionamiento. Probablemente los empleados no estén todos en plantilla y comencemos a trabajar con empleados que no están ni en la misma ciudad física, ni en el mismo lugar, ni pertenecen a nuestra empresa. Hay muchas plataformas desde LinkedIn, Upwork, TopTal, 99 Designs. Nosotros en Opino tenemos una plataforma que le llamamos Opino.io, donde lo que buscamos es conectar a mucha gente y cuando tenemos un proyecto, tener un 50, 60, 70% de plantilla propia, planta de expertos alrededor nuestros que participen en el proyecto. Sé que cuando eres una IBEX es muy difícil pensar allá, más allá de un modelo de in-company o de implant, pero tenemos que pensar en nuevos modelos en este nuevo mundo digital que se nos viene ahora. Porque sobre todo el freelance o el autónomo va a ser algo que luego que pase esto va a tomar mucha más boga. Por otro lado, la forma de conectar con nuestros empleados. Quiere decir, probablemente ya no tengamos que, no sé si llamarle paperless, pero hay muchas plataformas que nos permiten firmar contratos, que nos permiten firmar acuerdos de forma totalmente digital. Entonces, si mañana vamos a tener empleados expertos que no pertenecen a la empresa, juntos con empleados que sí pertenecen, pero que nunca tocan la oficina física, mezclados con empleados de la oficina física, ¿cómo vamos a tratar los contratos legales? Tenemos que pensar ya en migrar nuestros sistemas para poder llegar a ellos a través de herramientas digitales. Y en cultura, la forma de llegar a ellos va a ser diferente. Por supuesto, tendremos sesiones presenciales y formación presencial, pero mucho de esto va a migrar al digital. Y migrar digital no quiere decir que tenga que ser un webinar, que es una de las opciones, pero hay learning súper avanzados también que mezclan Big Data, inteligencia artificial con aprendizaje para saber qué mecanismos llegó. Y no solo los que podamos proveer nosotros, sino tenemos TED, tenemos Udacity, tenemos MOOCs, tenemos YouTube, tenemos charlas de expertos, que formarán parte de una experiencia gigante de aprendizaje que tenemos que lograr estructurar para nuestros empleados en este nuevo mundo. Y no va solo de cómo firmamos contratos con nuestros empleados y cómo los formamos y cómo llegamos a ellos, sino también cómo le creamos una experiencia de, llámale familia, en Opino nos encanta decir que somos una familia, cómo creamos estas experiencias en conjunto y cómo nos ocupamos de la salud mental de nuestros empleados.
Nosotros estamos muy orgullosos de decir que lanzamos unas clases de yoga online de 2 a 3 esta semana, pero debería ser una de las primeras iniciativas dentro de un gran plan de experiencia de empleado, que ya no va a ser simplemente onboarding, el hire to retire, o sea, desde que lo contratamos hasta que se retiran, sino cómo lo hacemos a nivel digital, sabiendo que vamos a colaborar con gente en Sudáfrica, colaborar con gente de Estados Unidos, mientras la oficina física con 10% de empleados están en Madrid. Y también pensar darle la vuelta un poco, porque hay el caso de una empresa en el downturn de Estados Unidos de hace 10 años, se llama Barry Wehmiller, que es una empresa de manufactura que por la crisis económica tenía que tomar una decisión para reducir costes. La decisión normal es hacer un ERTE o despedir a la mitad de la plantilla, y sé que para empresas grandes tiene sentido y que las leyes en Estados Unidos laborales son bastante diferentes. Pero lo que hizo Bob Chapman es hablar con sus empleados y preguntarles, a ver, ¿qué hacemos? ¿Tenemos otras soluciones y otra forma de buscar esto? Y lo que decidieron un poco entre todos, entre la mayoría, fue tomarse de 10 a 20 días de vacaciones no remuneradas entre todos, por supuesto, los managers de primero y los empleados de segundo, para poder mantener al total de la plantilla, reducir el paquete de costes que tenían reducir y tomar. Quiere decir que tenemos nuevos modelos de tomas de decisión también que nos permitirán tener empleados un poco más conectados. A nivel de comunicación va a cambiar. ¿Cómo nos comunicamos? Los mensajes que transmitimos, las redes como LinkedIn, Instagram, como CEOs, como directores, es bastante importante. Va a ser la forma de llegar tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes. Hace poco estaba Ana Botín haciendo un discurso a todos sus empleados. Mark Zuckerberg en Facebook lo hace una vez cada 15 días. Yo siempre digo que si Mark lo puede hacer una vez cada 15 días en streaming, probablemente todos nuestros CEOs también lo puedan hacer. Y no solo para empleados, sino hace poco Acerinox hacía su junta de accionistas en streaming. Quiere decir que tenemos que entender que pareciera que estamos corriendo todos a través de esta tecnología, pero entender que esto va a ser lo normal cuando volvamos todos cuando pase la crisis del coronavirus. Probablemente este sea el normal y tengamos que estar preparados para ellos. A nivel de legal and compliance, hay plataformas increíbles. Hay una plataforma basada en blockchain para gestionar de forma jurídica lo que son los consejos de dirección y las notas. Y a nivel de tecnología, tampoco quiero hacer inciso porque creo que han sido héroes los responsables de departamentos de IT al hacer que las cosas estén funcionando como están funcionando hoy en día, porque el negocio sigue avanzando, pero tenemos que preparar la infraestructura IT. Ya sabemos que con la crisis del coronavirus hubo empresas que tuvieron que comprar 5.000 o 50.000 ordenadores para poder proveer a sus empleados porque en la oficina tenían torres. MediaMarkt prevé quintuplicar sus ventas. Estemos preparados para que un empleado pueda trabajar desde Estados Unidos, desde las Islas Maldivas, desde Andalucía o desde la oficina en Madrid, en Barcelona o desde donde se estén conectando. Y a nivel de ciberseguridad, trabajar y concienciar un poco a los empleados de cómo va. No sé si saben que lo mejor apenas entrar es cambiar la contraseña del Wi-Fi del router y del router, utilizar contraseñas seguras, realizar copias de seguridad, incluso no dejar el ordenador abierto porque a nivel de hacking del ordenador se hace un poco más fácil. Hay herramientas que os puedo recomendar como LastPass, que lo que te hace es crear contraseña segura para todos tus sitios, pero una contraseña maestra que solo la sabes tú y que no la notas en ningún lado, que controla el resto. Es como el Señor de los Anillos, ¿no? Una herramienta muy útil para controlar la seguridad. El problema aquí generalmente es cuando comenzamos a mezclar contraseñas de nuestra aplicación de jugar póker online o de Facebook con contraseñas de trabajo del ordenador, o sea, cuando el ordenador privado y el ordenador del trabajo y el ordenador personal se comienzan a mezclar. Hay que concienciar un poco a la gente de separar ambos mundos. Como empresa, yo creo que son algunos de los puntos que podemos trabajar y comenzar a pensar en innovar. Esto es un momento bastante espectacular, nosotros creemos, porque hay dos tipos de innovación. Una muy por diversión, que esa nos cuesta. Hay que sacar presupuesto de donde no hay que convencer a mucha gente porque todo el mundo está ocupado con el negocio o el business as usual. La innovación de ahora es una innovación por obligación y esta no podemos escapar.
Entonces creo que ya podemos, incluso pasar esta semana, que es un poco más de gestión de la crisis, ya podemos comenzar a pensar cómo innovamos, ¿no? Cómo nos transformamos como organizaciones para afrontar este nuevo mañana. A nivel de equipos, que sí os recomiendo, o sea, tenemos poco tiempo y tenemos 45 minutos porque entendemos que estáis teletrabajando, estáis trabajando la mayoría. Tenemos dos informes que al final os vamos a comentar, que os vamos a comentar, que os recomendamos ir porque comentamos cómo desde Opino gestionamos nuestras reuniones, nuestros equipos. A nivel de roles, tenemos un equipo y algunos de nuestros consejos, nosotros basamos mucho de nuestro governance o nuestra gestión de equipo en metodologías ágiles, llámale Scrum, Design Thinking, Lean Startup, Kanban, etc. Recomendamos tener un sistema de seguimiento cerrado en el tiempo. Llámale una semana, llámale sprint, llámale iteraciones. No queremos entrar en este punto de cómo llamarle. Pero lo cierto es que tenemos que marcar un lapso de tiempo para asegurar que lo que se entrega en ese tiempo es algo potente. Ya no vamos a estar tan cerca como para ver todo lo que está pasando, sino tenemos que marcar desde dirección cuáles son los objetivos que queremos. Tenemos que tener a alguien que asegure que esos objetivos se bajan a lapsos de tiempos concretos, llámale una semana o 2 semanas. Queremos lograr que mejore la experiencia de cliente digital. ¿Cómo marcamos algo solo en 2 semanas o en una semana? Que logremos un objetivo o un valor para entregar eso. Por supuesto, un líder de equipo que está alineado, que conozca las metodologías, expertos a lo largo del mundo, a lo largo de que entren a ayudarnos a desarrollar este proyecto, y facilitadores que nos ayuden, facilitadores que ayuden al líder a gestionar este equipo remoto, facilitadores que ayuden a los equipos a gestionarse de forma remota, facilitadores agile que ayuden a gestionar estos sprint o retrospectivas, estas palabras raras que usamos de forma remota, y por supuesto coaches o facilitadores que ayuden a las personas a gestionar el trabajo remoto de una mejor forma. No todos, o sea, no todos tenemos la capacidad de trabajar sin tener a los hijos adentro del cuarto o tener un ambiente, un cuarto cerrado dentro de nuestra vivienda, pero hay herramientas que nos pueden ayudar a concentrarnos mejor y a trabajar mejor como equipo. Hay herramientas como llámale Menti, que nos gusta muchísimo, bajo la cual hacemos retrospectivas online que nos permiten entender qué está mejorando, cómo podemos hacerlo, cómo podemos trabajarlo. A nivel de reuniones, quiero ir al detalle de cómo lo hacemos nosotros. Lo que nosotros hacemos es centramos los lunes y definimos a nivel estratégico qué es lo que queremos, cómo lo queremos trabajar. Quiere decir, cuáles son los objetivos más importantes. Lo hacemos todos los lunes, un trabajo bastante intenso, pero es nuestro rol como dirección. Bajamos esto a los líderes de equipo que con sus equipos planifican qué van a entregar esa semana alineado con esos objetivos. Luego, todos los días a las 9 de la mañana tienen una sesión, que esta sesión en remoto es con un café, no es una sesión muy formal, es una sesión todos tomándonos el café y comentando si vamos en la línea correcta. Y al final de la tarde, a las 2 de la tarde, justo después de la comida, tenemos una reunión para saber si todo va en orden, si vamos a terminar el día bien. Luego lo que buscamos es que cada quien se gestione un poco el día como se lo tenga que gestionar. Hay gente que hace pomodoro, que se para cada 25 minutos o no, que lo comentaremos, mientras que hay gente que se gestiona de otras formas. Lo que buscamos con esto es que en una semana asegurar que la estrategia está alineada con algo que entregamos a final de la semana. A nivel de reuniones tenemos muchos tipos y ponemos dos ejemplos. Nos encanta, por lo menos, nosotros usamos mucho Google Hangouts y nos encanta cuando estamos trabajando en equipo tener 3 o 4 cámaras abiertas con el micrófono apagado durante lapsos de tiempo para no sentir que estás trabajando solo. Anoche teníamos un equipo de 5 personas, teníamos las cámaras abiertas, escuchando la música que escuchaba Edu, mientras compartíamos sobre la lista, era como trabajar en una sola mesa. Y si el ancho de banda es un problema, que probablemente lo sea, hicimos esto porque era de noche y sabemos que de noche es diferente, hay una herramienta, por ejemplo, que se llama Sneak, que hace lo mismo pero tomando fotos. En conjunto. A nivel de herramientas, voy a pasar la palabra a Irene, que va a estar con nosotros compartiendo el resto de la presentación. Vale.
Buenos días a todos. Perdonad, que se acopla. Perfecto, buenos días a todos. Y yo retomo justo lo que estaba comentando Daniel, apoyándonos mucho en las herramientas y haciendo énfasis en alguna de ellas que nos va a permitir que trabajar desde casa con equipos deslocalizados sea lo más fácil posible. Por supuesto, siempre dependemos de la conectividad, del ancho de banda, etcétera, pero muchas de estas nos van a permitir que como equipo estemos trabajando, simulando muy bien cómo trabajaríamos de manera presencial en la oficina. Y muchas de ellas estoy segura de que ya se utilizan estando en la oficina. Entonces, herramientas fundamentales de cara a poder mantener y asegurar esa comunicación, ya sea vía chat, vía llamada directamente, en función también de la herramienta corporativa que tenga cada una de las empresas, pues utilizaremos más herramientas de Microsoft, herramientas de Google, hay herramientas gratuitas, herramientas que también nos aseguran una mayor seguridad. Al final, aquí os ponemos algunos ejemplos que nos van a permitir desde hacer videoconferencias, hacer webinars, hacer llamadas muchísimo más ágilmente, que en este momento se hace especialmente importante tener una comunicación muchísimo más fluida de lo que sería habitual. Además, tenemos que tener herramientas para gestión de equipo, desde poder tener visibilidad constante de la disponibilidad del equipo, hacer seguimiento diario, real time, de en qué estado está el equipo, de qué disponibilidad tiene, hacer seguimiento de cada una de las tareas, ya sea utilizando un Trello, ya sea utilizando herramientas de Jira y sobre todo también utilizando herramientas como recomendación para aumento de la productividad. Dani ha mencionado hace un momento Pomodoro, de hacer descansos cada 20 minutos para enfocarnos y para ser muchísimo más eficientes. Aquí os ponemos algunas de las herramientas. Wunderlist dentro de nada en mayo cambiará a Microsoft To Do, pero bueno, de cara a que también tengamos en mente qué estamos haciendo para enfocarnos y tener una mayor productividad. Sobre todo en estos momentos donde digamos que la monotonía del espacio en el que nos encontramos puede llevarnos a ir perdiendo eficiencia a medida que trabajamos. Otras herramientas de cara a la ejecución y el seguimiento, anteriormente he mencionado algunas, pero sobre todo necesitamos aquellas que nos den métricas. El poder saber cuánto tiempo estamos tardando, en qué estado está cada una de las tareas y todo el control del estado del trabajo nos va a permitir también ir mejorando semana tras semana. Dani ha mencionado establecer ciclos temporales, pues ya llamémoslo sprint, llamémoslo semanales, etcétera. Lo que sí que nos va a permitir es ir mejorando en base a estas métricas que nos hayamos establecido y estas herramientas nos van a ayudar a ello. Además, transmisión de información. En este momento, además, donde tenemos una sobrecarga de información alucinante, que recibimos muchísimos emails, convocatorias a videoconferencias, a videollamadas, etcétera, cuanto más utilicemos herramientas en la nube, nos va a permitir compartir información de manera simultánea y en tiempo real, sin tener sobrecarga de emails de versión 1, te paso el informe, etcétera. Creo que es algo a lo que ya muchos de nosotros estamos acostumbrados, pero que ahora más que nunca, y sobre todo estando trabajando en deslocalizado, se hace especialmente importante, sobre todo para priorizar cuál es la información que tenemos que tener en cada canal y que estas herramientas nos permitan a su vez trabajar de manera colaborativa. Y por otro lado, nosotros trabajamos con muchísimos departamentos de formación, áreas de personas, de recursos humanos, y en este momento ha habido un poco de colapso porque no podíamos seguir trabajando de manera presencial. Es verdad que tenemos que cambiar la mentalidad que teníamos con respecto a workshops o sesiones de trabajo presenciales. Nosotros ya llevamos bastante tiempo utilizando y migrando, teniendo sesiones presenciales, sesiones online, que además tienen una serie de ventajas a nivel de ahorro de costes, de tener a gente de diferentes partes del mundo colaborando en un mismo workshop. Y para esto, pues utilizamos herramientas como pueden ser de la suite de Google Jamboard o Miro. Hay otras que se utilizan mucho, Mural también, que al final la clave es en saber combinarlas. Este tipo de herramientas nos permite ese trabajo colaborativo donde haya diferentes personas dentro del equipo poniendo post-it, interactuando en un panel de la misma manera en la que lo haríamos de manera presencial, y esto tiene mucha potencia si lo combinamos con Zoom, por ejemplo, creando subsalas donde cada grupo puede trabajar de manera individual y luego juntarse a una sala común, por ejemplo, ¿no? De manera que tengamos la comunicación compartimentada. Entonces, no debemos tener miedo a hacer workshops y sesiones online, ni muchísimo menos. Y ya, para irnos a un siguiente nivel,
pues tenemos el lugar de trabajo del futuro, ¿no? Aquí os presentamos algún ejemplo de cómo muchas empresas ya están pensando y ya llevan trabajando en la tecnología para permitir el simular la oficina gracias a realidad virtual y gracias a inteligencia artificial, el poder simular una oficina desde, a pesar de que tú estés en tu casa, puedas tener tu escritorio, muy a lo Matrix, ¿no? Aquellos que hayamos visto Matrix se nos viene a la mente esos espacios que simulaban. Entonces, en esto también se está trabajando ya y hay muchos robots, quizá no para este momento, pero sí cuando haya gente trabajando en su casa, otra gente en la oficina. Hay muchos robots que ya podemos utilizar de videopresencia que nos ayudan muchísimo a tener ese contacto humano a pesar de no estar presente durante las reuniones. Al final, esto hemos estado viendo a nivel de equipo, y a nivel de empresa, ya Daniel también ha mencionado, pero algo importante es también hacer referencia al empleado, ¿no? Que nada de esto funciona de lo anterior si no hay esa parte de responsabilidad y de autonomía por parte del empleado y somos conscientes de que va a haber una gran parte que vamos a tener que poner nosotros de nuestra mano. Creo que este es un buen momento porque todos somos capaces de empatizar y ponernos en la piel del empleado que está teletrabajando. Por lo tanto, algunas cosas a mencionar. Es importante tener una organización personal de cara a establecer unos horarios similares a los de la oficina siempre que sea posible, el ser metódico, el tener clara cuál es la planificación del día, qué tenemos que hacer y para ello utilizar checklists de tareas que nos puedan ayudar a tener claros los objetivos de cada uno de los días, también para romper la monotonía y establecernos unos objetivos alcanzables y medibles. Pues algunos ejemplos de productividad más aterrizados de cara a etiquetar emails, establecernos reglas por las cuales no procrastinar y dar visibilidad constante de nuestra disponibilidad. En este momento más que nunca la visibilidad es un factor súper importante porque no nos vemos unos a otros trabajando en las mesas de la oficina. De cara al ambiente de trabajo, esto por supuesto siempre que sea posible, pues el poder adecuar un espacio de trabajo donde contemos con todo lo que necesitamos. Siempre se recomienda pues vestirnos, pues mantener una imagen profesional, no trabajar en pijama o no hacer las reuniones desde la cama, que podría ser tentación para muchos. Y sí que, sobre todo, que el espacio nos ayude a separar lo personal de lo profesional. El que sabemos que cuando estamos sentados en este espacio de la casa es que estamos trabajando y cuando nos levantemos hemos roto también ya o hemos cortado esa parte de trabajo y eso a nivel de nuestra mente también nos va a ayudar. Y sobre todo, pues intentar establecer unas reglas en casa para evitar interrupciones, por supuesto, con la mayor flexibilidad y siempre que sea posible, el podernos también poner de acuerdo con nuestros compañeros de cuáles van a ser esas ventanas de coincidencia dentro de las cuales todas las personas de un equipo podemos coincidir, podemos tener videoconferencias al margen de pues lo que tengamos en casa, ya sea niños, personas a nuestro cuidado, mascotas, que nos pueden suponer ciertas distracciones en algunos momentos, sobre todo cuando varias personas trabajan dentro de casa. Y luego, de cara al bienestar, es muy importante el tener claro que tenemos que planificar los descansos, si es que no nos vienen solos de fuera, el poder tener esa convivencia en casa con nuestra familia y con las personas con las que vivimos para poder desconectar del trabajo, el tener claro que tenemos que hacer ejercicio, que no es solamente, porque si no corremos el riesgo de estar todo el tiempo delante de una pantalla, ya sea trabajando o ya sea por ocio, pero tenemos que acostumbrarnos también a tener esa rutina, a saber cuándo empezamos a trabajar y cuándo lo dejamos. Profundizando en algunas herramientas que esto nos lo permite, pues de cara al checklist de tarea que mencionábamos en la organización personal, puede ser desde un cuaderno más analógico del mundo a diferentes herramientas que nos pueden ayudar, pues como Wanderlust o como Trello o como diferentes herramientas que nos permiten tener ese listado que vamos tachando para saber lo que vamos avanzando en el día. Por otro lado, me imagino que muchos de vosotros, si no todos, habréis visto este vídeo. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo de verdad, porque al final es importante que normalicemos estas situaciones, ¿no? Aquí vemos hasta que esta persona se siente muy incómodo por eso que está pasando y al final creo que estamos en un momento donde tenemos que empatizar, donde tenemos que ser flexibles, cada persona tiene unas circunstancias y ya sea ahora o ya sea más adelante, tenemos que convivir con esta mayor conciliación y hacer normal el que podamos tener a niños interviniendo en conversaciones del trabajo, intentarlo evitar lo máximo posible, pero normalizar la situación y no sentir incomodidad por este hecho. Y por último, en cuanto al bienestar, hay muchísimas soluciones que están funcionando ahora mismo y que se están teniendo mucha repercusión en el mercado.
os ponemos como ejemplo una plataforma que se llama The Holistic, que al final lo que nos ayudan tiene por un lado todo cómo nos ayudan a tener esa paz mental y a podernos relajar y a poder desconectar, a poder tener momentos de reflexión, y luego también a nuestra postura, ¿no? Al final el estar sentados todo el día puede hacer que nos duele la espalda, que tenemos vicios posturales, y este tipo de herramienta nos hace ser conscientes de ello, y mediante vídeos muy cortitos y muy fáciles, pues nos permite ir siguiendo una rutina para mejorar nuestro bienestar físico también, que va a repercutir en nuestro bienestar profesional y vital en el fondo, ¿no? Y además, os ponemos aquí un ejemplo muy americano que es sobre Death Cycle, de cómo ellos tienen una reflexión, y es que tú puedes hacer ejercicio mientras trabajas y eso va a mejorar muchísimo el rendimiento y la productividad, ¿no? Porque una mente sana tiene que estar en un cuerpo sano. Entonces, hay muchísimas ventajas y muchísimas herramientas que hoy en día nos están facilitando el poder hacer ejercicio, ya sea durante el trabajo o después del trabajo, pero darle la importancia que ello tiene. Al final, después de todo esto que hemos visto, y un poco a modo de reflexión, muchos de nosotros ya lo estamos viviendo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues al final algunas sensaciones que se recogen en el estudio que os marcamos aquí en la slide son pues que al inicio hay un 82% de las personas notaba una reducción de la productividad del empleado, o tienen el miedo de la percepción de que se va a reducir la productividad del empleado. La realidad es que tenemos que establecer, por eso mismo tenemos que establecer horarios, deadlines, para asegurar que seguimos entregando valor, que no estamos duplicando trabajo y que todo el mundo está siendo productivo. A su vez, había la percepción de que iba a reducir la concentración del empleado porque iba a tener distracciones en casa, y es para ello que tenemos que tener herramientas que nos permiten focalizarnos y estar concentrados en la tarea que estamos realizando, y para mejorar esa gestión del tiempo. Además, había la percepción de que se iba a reducir la satisfacción del empleado por tener que estar en casa. Entonces, es importante para ello fomentar muchísimo la comunicación, tanto desde el punto de vista de los responsables de equipo como las personas que tienen equipo con la que trabajan a diario, fomentar la comunicación y tener esos espacios virtuales que mencionaba Dani para poder sentirnos en familia y poder fomentar esa parte de social y humano, ese contacto humano que estamos acostumbrados a tener. Y luego también podría haber una percepción de reducción en la efectividad del trabajo. Para ello es necesario que tengamos esas dailies de seguimiento o esas reuniones para asegurarnos que todo el mundo está trabajando poniendo foco en el entregable y que no estamos duplicando trabajo, y que lo que hacemos estamos entregando valor en el fondo. Para ello, y un poco a modo de conclusión, y porque nos llevemos cosas muy tangibles y cosas muy accionables de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos un checklist a nivel de empresa, para cómo logramos una correcta implementación y que nos lleve a éxito del trabajo deslocalizado, del trabajo fuera de la oficina, desde el punto de vista de la empresa. Pues al final nuestra responsabilidad es definir un manual de trabajo remoto, seleccionar unas herramientas de trabajo que permitan a los diferentes empleados que cuando estén en casa no se encuentren con que precisamente esa no la tienen instalada o no tienen permisos, activar servicios de acompañamiento digital y en remoto para todos esos momentos donde la gente vaya a necesitar apoyo, una ayuda de un helpdesk, por ejemplo, formar a tus equipos sobre las herramientas y metodologías del trabajo en remoto. Hay muchísimas soluciones, píldoras de usabilidad de las diferentes herramientas, tutoriales, implementar sistemas de seguimiento de la productividad y toma de decisiones. Impulsar también que los equipos tengan sistemas para medir su productividad y para poder ir tomando decisiones y sean equipos empoderados. Desde el punto de vista del equipo, tenemos que marcar los objetivos y las tareas a cumplir en cada uno de los sprints para que no se pierda foco, definir los perfiles más adecuados para los roles, estructurar unos horarios de trabajo para el equipo que sean consensuados y co-creados con todas las personas que lo integran, conocer las herramientas y ser ágiles en su uso, y además asegurar una comunicación constante y fluida, como ya habíamos mencionado. Todas estas reglas las tenemos que tener muy en mente y no darlas por hecho en ningún punto. Y por último, ¿cuál es el checklist para el empleado remoto, para cada uno de nosotros que al final lo estamos viviendo en estos momentos? Escoger un espacio de trabajo independiente y sin distracciones siempre que sea posible, contar con todo el material y las herramientas necesarias para poder estar concentrados sin necesidad de estar moviéndonos y buscándolos constantemente, disponer de conexión a Internet estable y segura, lo mismo siempre que sea posible,
organizar los tiempos de trabajo y de descanso y mantener una imagen profesional. Se menciona siempre el estar presentable de cintura para arriba y de cintura para abajo estar en pijama, ¿no? Bueno, esto al final, pues siempre se busca estar cómodos en casa, pero tener una imagen profesional, aunque no sea porque nos van a ver a través de una pantalla, porque nosotros mismos podamos romper esa monotonía y estar en modo trabajo. También el fake it till you make it, o eso que al final lo físico nos va a influir también en a nivel mental, ya es importante no solamente porque nos vayan a ver, sino estar cómodos nosotros mismos y en modo trabajo. Aquí, como os decía antes, Daniel, os invitamos a acceder y a descargaros nuestras publicaciones del trabajo deslocalizado que lanzamos primero y después un protocolo de trabajo deslocalizado, que esto al final es la realidad de cómo nosotros en Opino gestionamos y trabajamos en equipo muy al detalle para que puedan inspirar a todos aquellos que estéis gestionando equipos y que estéis trabajando ahora. Entonces sí que os animamos a que podáis entrar a verlos, porque al final este webinar era muy cortito y aquí podéis entrar en mucho más en detalle. Ahora ya damos paso al Q&A. Doy la palabra a Daniel para que lo modere. Muchas gracias a todos. Hola, encantado. He ido respondiendo algunas preguntas en el chat. Sí pido que si tienen alguna otra pregunta que la vayan poniendo. Perdonen, pero voy respondiendo una a una y cualquier otra que tengan nos van comentando. Lo primero que nos ponían era, como voy a ir de la primera a la última, ¿qué recomendaciones nos darías para compartir compañías de tamaño grande, más de 50 empleados, a la hora de incorporar todas estas nuevas tecnologías a nuestras organizaciones? Quiere decir, ¿cómo atacamos la cultura presencialismo y resistencia? De mi lado, y probablemente de la palabra Doris, que está del lado de que está nuestra directora de comunicación también conectada, creo que una de las cosas más importantes, y me gustó mucho como lo pusiste, Rodrigo, de que comunicación y formación son clave. Si le sumamos tecnología, probablemente estemos hablando ya en el camino correcto. A nivel de formación, te recomendaría en el corto, yo creo que formaciones online a los empleados de cómo estructurar el espacio, cómo poner el ordenador. Hay pequeñas aplicaciones, hay una que se llama Flux, que te permite tener que la pantalla no te haga tanto daño en los ojos. Cómo organizar tu espacio. Cómo trabajar de forma remoto, cómo hacer una reunión, cómo preparar una buena, ahora sí viene lo de una buena minuta, una buena agenda, una buena reunión de seguimiento. Y te diría en el corto, formar, hacer coaching a líderes, a personas, a gente que está teniendo una situación un poquito más complicada porque está en casa con 3 niños y es madre soltera o padre soltero y le está costando un poco más. Y diría mucha comunicación. No sé si a nivel de comunicación, Doris, nos puedes aportar un poco cómo, para empresas tan grandes, cómo afrontar la comunicación ahora. Me silencio y te doy la palabra. Estás muteada, Doris. A ver, ¿ahora? Sí. Sí, ok, vale. Gracias, Dani. Buenos días a todos. Sí, hablamos del tema de cómo implementar esto y en un momento, sobre todo, con el que estamos viviendo. Aunque no queremos relacionar directamente el seminario con COVID, sí que es importante que en un momento de crisis tengamos en cuenta que el empleado es nuestro principal stakeholder ahora mismo, por encima de cualquier otro, por lo que comentábamos precisamente, hay que mantener la motivación, hay que mantener la comunicación con ellos, hay que mantener también ese foco, ¿no?, para que no se dispersen con todo esto. Entonces, nosotros recomendamos aplicar aquí el principio de Pareto, es decir, ahora mismo en comunicación estamos haciendo un 80% de comunicación con empleados, es decir, una comunicación transparente, una comunicación cercana, una comunicación que transmita, ¿no?, que estamos compartiendo esta preocupación, porque ayer lo hablábamos nosotros en nuestro leadership team, decíamos, es que al final estamos compartiendo un momento todos único, ¿no?, que es que estamos aquí encerrados en nuestras casas, sea cual sea tu origen, tu nacionalidad, el cómo te encuentres, ¿no? Entonces, nos parece fundamental ahora mismo aplicar una comunicación interna,
metódica, ¿no? Donde haya una comunicación, lo que decía Dani, semanal, haya unas reuniones, haya un follow-up, un seguimiento con ellos también, y que nos sientan cercanos. Y aquí en el sentido de la cámara me ha encantado esto que hacéis, que hacemos en Opino también, de tener una mesa virtual, ¿no? Porque el otro día yo, por ejemplo, tuve mi primer cumpleaños virtual también, donde se conectaron 20 personas, así como estamos nosotros, y pues tienes una sensación de estar compartiendo algo aunque estés en la distancia, y esto yo creo que te ayuda también psicológicamente. Entonces, básicamente, aquí daría 2 tips. Primero, aplicar sobre todo el principio de comunicación interna 80, comunicación externa un 20%, hay que seguir comunicando hacia afuera, pero también no olvidemos la parte importante en una gran empresa, que son los empleados nuestros, que son nuestros embajadores y nuestros stakeholders. Y después, hacer una comunicación desde arriba, o sea, tiene que haber una primera figura, llamen el CEO, presidente, director general, que sea el que transmita este mensaje también de tranquilidad, y si puede ser en formato audiovisual, mejor que un email, ¿no? Todo el mundo agradece mucho más una comunicación como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? en presencial, y que te vean la cara, porque también transmitimos, ¿no? Dicen que al final el mensaje que se te queda después de ver una interacción es un 7% del mensaje y un casi 80% del lenguaje corporal, ¿no? De cómo lo estás transmitiendo, de qué sentimiento das, qué sensación das. Entonces, tengamos en cuenta que todos estos lenguaje que no es el de las palabras solo, también transmite. Y si puedo añadir un par de cosas, os diría, la nueva normalidad a la que vamos a volver cuando esto acabe va a ser totalmente distinta. Creo que afortunadamente nos vamos a encontrar infinitos menos frenos a trabajar de otra manera. Y luego, lo segundo, de casos de éxito también anteriores de empresas tan grandes como tú mencionas, de más de 50.000 empleados, y lo que funciona muy bien son los pilotos. Que cojáis un negocio y que probéis con ellos, como que lo convirtáis rápidamente en un caso de éxito, y eso genera un verdadero apetito por los otros negocios de trabajar en la misma manera. Gracias, Doris. Blanca. Blanca, había una pregunta de Javi sobre, hemos hablado de cómo afrontar el teletrabajo, pero que cómo creemos que a nivel de recursos humanos tenemos que afrontar procesos de selección, en caso que ambas partes no estén en el mismo país, con toda la complejidad que tiene esto, y sobre todo el proceso de onboarding, que lo tenemos muy controlado en presencial, pero no tanto en digital, y para perfiles junior, que si ya hemos tenido esta discusión en tecnología, tienen mucho que aprender. ¿Qué recomendación nos pudieras dar ahí? Yo ahí lo que os diría es que hay compañías que llevan ya 10 años haciendo entrevistas, el 100% de entrevistas en remoto, por Skype. Y creo que también los que van a tener menos problemas, desde luego, son las nuevas generaciones, que esto lo llevan súper fácil, son más los perfiles senior, lo que a lo mejor lo notan como algo completamente nuevo. Más que eso, fíjate, yo creo que lo que nos preocupa a todos ahora es el gran parón que está habiendo en todo lo que son posiciones abiertas. Entonces ahí yo animaría a todo el mundo a seguir haciendo banquillo, y sobre todo para las posiciones críticas, el seguir muy pendientes de buscar candidatura, porque si no nos va a pillar el toro a todos. Pero como os digo, hay grandes ejemplos ya acercados a las tecnológicas que llevan bastantes años haciendo todo esto en remoto al 100%, tanto la selección como el onboarding también de empleados. Y como os digo, como el new normal va a ser completamente distinto, la gente va a estar infinitamente más acostumbrada a trabajar así, a hacer entrevistas así y a hacer el onboarding así también. Gracias, Blanca. Perdón, chicos, nos estamos consumiendo unos minutitos, como dimos unos minutitos al principio de cortesía. Le quería preguntar a Ire, hay una pregunta de Javi, y que se mezcla con alguna de Marcos, sobre por dónde comienzan las grandes empresas. ¿Cómo lo podemos hacer? Y si desde Opino ofrecemos algún servicio, bueno, se puede imaginar que sí, pero yo creo que lo más interesante es por dónde comenzamos, como incluso pequeña o gran empresa. Vale. Bueno, pues al final, ¿por dónde empezamos? Al final esto es un reto para todos. Por lo que hemos estado viendo y lo que nosotros también recomendamos es también afrontarlo con mucha yo diría mucha normalidad, ¿no? Desde el punto de vista de darnos que las personas del equipo están bien, que están motivadas, el establecer un protocolo, como mencionábamos antes, para que la gente tenga claro cómo tiene que actuar en cada momento, el de establecer un canal, que nosotros lo hemos lanzado también desde Opino, el de establecer un canal a través del cual los empleados puedan contactar para cualquier duda. De esa manera también deshacer o que no haya esa inseguridad o esas posibles dudas que puedan surgir. El hacer comunicados desde, como decía Dani, desde puntos de personas de responsabilidad dentro de la compañía,
dando tranquilidad y transmitiendo también un poco cuál es la visión y la postura de la compañía. Y a nivel de empresas, sobre todo, el tener claro cuáles son las herramientas que vamos a trabajar, como decíamos, a nivel de comunicación, a nivel de ejecución y a nivel de seguimiento. Es fundamental que aseguremos que las personas dentro de la compañía tienen acceso a este tipo de herramientas y con ese protocolo y que los líderes y las personas estén formadas en cuanto al uso de estas herramientas y no solamente el uso, sino también a tener estos comportamientos digitales interiorizados, ¿no? Desde el cómo compartimos, cómo comunicamos, cómo colaboramos y trabajamos online. Entonces, hablaría de capacitación, también volviendo un poco atrás, el protocolo y las herramientas, fundamental. Gracias, Irene. Doris, a nivel de líderes, ¿cómo piensan a nivel de comunicación que los líderes tienen que actuar en este mundo más remoto y más deslocalizado? A ver, yo en uno de los mejores cursos de Lucía. Uno de los mejores cursos, además que más me gustó sobre el liderazgo, que era Stephen Covey, decían 2 características que tiene que tener un líder para que pueda ser líder, ¿no? Y creo que aplican totalmente al tema remoto también. Una es la coherencia y otra es la confianza. Entonces yo creo que, ¿me oís bien, Dani? ¿Sí? Ok. Entonces, que hay que ser coherente con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Es decir, si tú estableces una rutina y una metodología con tu equipo, síguela, sé tú el primero, el leading by example aquí funciona al 100%, lo que comentábamos del pijama, en el pijama hay que tener una imagen presentable, tienes que estar con tu equipo primera hora de la mañana, lo que decías tú, hacer un check-up en medio del día, hacemos una reunión semanal para ver si se han conseguido objetivos al final del día. Entonces, esto es seguir un poco la coherencia de lo que dices, lo que les pides, lo que esperas de ellos. Y la 2 es la confianza, y la confianza al final yo creo que es el valor más, para mí, fundamental y más complicado de transmitir. O sea, tu equipo tiene que confiar en ti y eso depende del líder, ¿no? Entonces, un buen líder al final tiene que generar esa sensación, y da igual que sea desde casa, de una cercanía y de que realmente estás apoyando y tú eres el que estás guiando a tu equipo, ¿no? Entonces, yo creo que estas 2 características para mí se mantienen tanto en el offline como en el online, ¿no? Para mí un buen líder tiene que tener siempre estas 2 características y estar ahí para su equipo, y ya sabéis que el líder al final es el que hace brillar a su equipo. Entonces, no sé si Blanca, tú aquí coincides conmigo, tienes algo que añadir, pero para mí realmente lo que consigue mover a los equipos y que en circunstancias como la que estamos viviendo ahora mismo la gente siga trabajando, produciendo y siendo eficiente y además esté motivada, pues tiene que venir en el 99% del top management. Te añadiría una palabra y una frase, la palabra humanidad y la frase estar más cerca de la plantilla y de nuestros equipos que nunca. Muchas gracias. Yo tomo una de Ruth que dice si recomendaríamos comenzar a pensar desde cero, replantearse todo. Yo diría que ya estamos en la obligación. Incluso como España, como empresas innovadoras, estamos en la obligación de replantearnos todo constantemente. Nosotros venimos de Opina haciendo innovación hace 10 años. Hace 10 años éramos los locos que íbamos por ahí predicando palabras raras. Y casi siempre los que apostaban a hacer proyectos, los que hacíamos proyectos juntos, eran personas que lo hacían por diversión o porque querían ver que había más allá. Hoy en día estamos en la obligación, ya hay necesidad de innovar y replantearnos todo. Detrás de esto hay muchas metodologías, hay, como les comenté, hay una que se llama Future Design, de mirar escenarios de futuro. Hemos trabajado con aseguradoras, cómo se va a ver Madrid en el futuro, con las restricciones, vemos la almendra central que está haciendo como guerra al coche privado y cómo se va a ver esto con los coches de diésel. Tenemos la obligación de mirar qué va a pasar en el futuro para prepararnos para ello y posiblemente replantear todo nuestro modelo de negocio. Hay una pregunta, Blanca, sobre todo las características especiales del teletrabajo por el cuidado de niños pequeños y algunos casos especiales. Qué complicado. Yo, para aportar un poco mi grano, diría que últimamente hay que tomárnoslos con mucha normalidad. Hay que reír, si tenemos cines hay que mostrarlos. Si entra el niño a la sala hay que presentarlo, y si entra el perro hay que presentarlo también, y que lo hagamos normal entre todos nosotros, que son situaciones. Te dejo un poco a ti, que eres experta, Blanca. Bueno, aquí en esta situación en la que todos somos superhéroes, para mí uno de los superhéroes favoritos son los padres, que tienen que además trabajar y hacer de profesores y cuidadores, me parece increíble.
Os pongo un ejemplo que tenemos interno, que admiro muchísimo, que es nuestro director financiero. Tiene una planificación, que esa sería la palabra, de día milimetrada, de cómo dividirse las tareas con su mujer, de quién hace qué. Creo que ese es uno de los mecanismos, planificar el día muy en detalle. Y segundo, yo creo los que tenéis hijos, los chavales, los niños un poco menos, están respondiendo de una manera increíblemente madura a toda esta situación. Y tenéis posts en LinkedIn que hablan de situaciones familiares que se están dando. Recomiendo que leáis una de Sergio Cancelo, donde comenta cómo ha organizado con una metodología ágil toda la relación con sus hijas y la parte escolar a lo largo de los días. Bueno, eso como ejemplo. Pero vamos, la palabra en este caso es planificación. Muchas gracias a todos. Son las 10:54, así que no robamos más tiempo. Gracias, Doris y Blanca, por acompañarnos. Doris, nuestra directora de comunicación, y Blanca, nuestra directora de talento. Gracias, Laia, por la facilitación por detrás y por hacer que todo funcione. Gracias, Ire, desde casa, por apoyar con tu conocimiento. Y muchas gracias a todos por venir. Os dejamos una vez más el protocolo que os invitamos a que lo lean. Lo estamos actualizando siempre porque son nuestras tripas que hemos puesto para que vean cómo lo hacemos. No son recomendaciones para nadie, sino simplemente para que os inspiréis. Y un informe que sacamos de teletrabajo. Dentro de un par de semanas sacaremos otro reporte sobre lo que llamamos escenarios futuros, cómo visualizar posibles Black Swans o posibles escenarios que puedan salir. Esta semana estaremos sacando, si no me equivoco, Doris, la semana que viene un reporte sobre cómo comunicarnos con clientes de forma más efectiva en este mundo remoto. Sí. Y intentando aportar nuestro grano de arena y todo lo posible para empresas, empleados y equipos que estén allá afuera. Cualquier comunicación que tengan, tienen a Irene, que es la experta en cambiar las culturas de Europa, Blanca, Doris o a mí, y muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias. Gracias.